Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Hoy martes 14 de mayo, qué rápido, Leslie. Rápido se nos va el mes. Y en breve cumplimos un mes de estar al aire. Pronto, pronto, pronto. Y seguimos adelante. El 22. ¿Qué tenemos hoy en la Junta Médica? Hoy día vamos a hablar todo sobre el Parkinson, una enfermedad un poco limitante, puesto que el movimiento se va a alterar y la padecen los adultos mayores. Así es, además junto a los bomberos vamos a aprender cómo evacuar durante un incendio. Empezamos. Tenemos mucha información que compartir con ustedes, la gran mayoría relacionada, ¿no?, a nuestro tema del día, que es el Parkinson, ¿no? Generalmente o principalmente uno de los síntomas más conocidos es los temblores. Los temblores y la falta de coordinación. Los pacientes comienzan a tener mucho movimiento que no pueden ni agarrar una taza muchas veces y se van a caer frecuentemente. ¿No? También vamos a conversar un poco sobre los FAOs y una terapia exitosa con ellos. ¿Qué son los FAOs? Lo vamos a ver ahora, son unos virus que se van a meter dentro de las bacterias y van a atacarlas de diversas maneras. Y por supuesto no se pueden perder nuestro bloque con los bomberos porque junto a ellos vamos a aprender cómo evacuar durante un incendio, ¿no? A veces cuando hay un incendio, ¿no?, claro, nos ponemos nerviosos, no sabemos para dónde ir. Sí, mucha gente no ata ni desata en ese momento. Hay que ver ahora qué hacer, mantener la calma y de esa manera todos salimos mucho mejor del incendio. Por supuesto, y ya está la Junta Médica preparadísima, ¿no?, para conversar sobre nuestro tema del día, que es el Parkinson. El doctor Danilo Sánchez, neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y jefe del Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas, y Rita Barca, geriatra del Hospital Alberto Sabogal. Yo quiero que dejen enfocados, ponchados a los doctores, porque los temas que vamos a abordar a continuación tienen que ver con nuestro tema del día, que es el Parkinson. El primero, esta relación de Parkinson y apéndice. A ver, Leslie. Sí, justo ayer hemos estado revisando algunos artículos que han sido publicados en internet y que la gente va a decir, la gente que es operada del apéndice le va a dar Parkinson. Tiene más probabilidades. Más probabilidades, realmente no es así. Simplemente es un hallazgo que han encontrado, puesto que se dice mucho que hay una proteína encargada de la degeneración en el Parkinson, que es la sinucleína. Esta proteína aparentemente con infecciones a nivel gastrointestinales aumenta, y al aumentar dañaría las células y obviamente iría a lo que es el Parkinson y también el Alzheimer. A ver qué opina el doctor Danilo sobre esta noticia que ha salido, doctor. Hay alguna relación entre el cerebro y el aparato digestivo. En el cerebro, para que se produzca la enfermedad de Parkinson, se altera fundamentalmente la dopamina. Hay estructuras cerebrales que producen la dopamina y que actúan solamente en el cerebro, pero la dopamina también se forma en otros sistemas, en las glándulas suprarrenales, en el sistema digestivo, y es probable que por ahí haya alguna relación. Pero de todas formas, ¿no? Calma entre la población, porque esto es un estudio que todavía está en investigación, ¿no? Claro, o sea, no hay nada además, concreto hasta el momento. Claro, y además una apendicitis es algo agudo y en teoría estos estudios hablan de cosas muy crónicas. Entonces no hay ningún problema. Quien tiene una apendicitis tiene que operarse porque es el único tratamiento que existe. Así es, ¿no? También vamos a hablar de los tratamientos, ¿no?, que encontramos hoy en día para el Parkinson. Doctor, ¿qué opina usted, por ejemplo, de ese tratamiento que es con electricidad? La estimulación nerviosa. Estimulación nerviosa, perdón. Bien, da muy buenos resultados en los pacientes, sobre todo de tipo rígidos o que tienen un temblor exagerado. Hay lo que es la estimulación transcortical con electrodos que están dentro del cerebro y que van a producir o mecanismos estimulatorios o inhibitorios. Eso sí está probado y se usa, pero hay otros trabajos experimentales que colocan electrodos a nivel de las vértebras para tratar de estimular sobre todo las neuronas motoras que están en la columna vertebral. Entonces, pero son estudios que están dando, digamos, algunas respuestas iniciales. Y la investigación en el Parkinson sigue porque se trata de una enfermedad invalidante. La persona no puede movilizarse, la persona tiene demasiado temblor y estas
estos trabajos experimentales van a controlar estos dos tipos de problemas más serios en los pacientes con Parkinson. Muy bien, doctor. A verles. Sí, justamente una de las cosas fundamentales en el Parkinson es pues la falta de movilidad. Justo la doctora Rita quería preguntarle, porque una de las consultas de los adultos mayores es las caídas frecuentes, doctora. En el Parkinson se incrementan mucho más. Sí, uno de los trastornos que se produce con más frecuencia en los adultos mayores son los trastornos de la marcha, que se caracteriza porque la marcha es a pasos cortos, incluso a veces cuando la enfermedad está más avanzada hay un congelamiento de la marcha, el paciente no puede iniciar los movimientos de marcha, por lo cual eso predispone a las caídas. Y también existe otro fenómeno que es la hipotensión ortostática, ¿no? Que es cuando el paciente está echado un tiempo y luego requiere levantarse, en ese momento se baja la presión bruscamente y eso favorece también las caídas en el adulto mayor con Parkinson. Además, doctora, uno de los motivos de consulta suelen ser las caídas frecuentes. Entonces, a veces el paciente no sabe por qué, porque todavía no tiembla, no nota la rigidez que hay en sus miembros inferiores y tiene tropiezos muy frecuentes. Cuando uno lo evalúa, puede ser eso el signo inicial de una enfermedad de Parkinson. Puede debutar como un síndrome de caídas. Así es. Como ven, tenemos un tema bastante amplio, muy interesante, así que en casa, ya lo saben, pueden empezar a enviar todas sus preguntas, ¿no?, a las cuentas de la Junta Médica, Facebook y Twitter, o si no, pueden llamar a la línea médica, que es el 619-0747. Enseguida regresamos con los doctores, pero antes vamos a ver esta nota, ¿no?, sobre los fagos. Sí, interesante. Vamos a ver acá cómo los virus pueden ayudar a que las bacterias puedan ser destruidas para que las personas estén mucho mejor. Vamos a ver. ¿Listos? Conocer a Isabel Holdway es una verdadera lección de coraje. ¿Alguna vez has tratado de cuantificar el tiempo que has pasado en el hospital? No. Pero debe ser mucho. Pero me atrevo a decir que es casi igual al tiempo que he pasado en mi casa. Isabel tiene 17 años. Siempre ha vivido con fibrosis quística y ha sufrido de uno de sus problemas más comunes, infecciones bacterianas en los pulmones, lo cual la llevó a someterse a un trasplante de pulmón, pero la bacteria regresó, se esparció en todo su cuerpo y comenzó a atacar su piel. Estaba adolorida, no podías tocarla. Estaba tan frágil, todo el tiempo estaba al punto del límite. Pese a todos los tratamientos antibióticos, simplemente no se podía detener. A los doctores en el hospital Great Ormond Street de Londres se les habían terminado las opciones. Cuando la enviamos a casa con cuidados paliativos, pensamos que se iba a morir debido a la infección. Desesperada por un tratamiento alternativo, la madre de Isabel buscó en el internet y pidió al hospital si podían considerar la terapia con fagos. Por favor, estábamos en un punto en el que casi rogábamos a alguien que encontrara algo. Un fago es un virus como la gripe, pero que infecta y mata las bacterias. De cerca, se parece y actúa como algo sacado de una película de ciencia ficción. El fago se acopla a la célula de la bacteria, inyectando su propio ADN en la estructura, y en ese momento el fago hace una copia de sí mismo. Y las nuevas partículas eventualmente explotan y así matan a la bacteria. Los médicos saben de los fagos desde hace casi un siglo, pero su uso terapéutico para matar bacterias no se ha estudiado ampliamente. El hospital recurrió a expertos en fagos. El profesor Graham Hatfield de la Universidad de Pittsburgh y su equipo comenzaron a experimentar con su reserva de 15,000 tipos de fagos. Fue un trabajo bastante extenso. Nos tomó muchos meses de análisis extensos, búsqueda y manipulaciones genéticas en el laboratorio con el objetivo de obtener dos tipos de fagos que creíamos que funcionarían bien. El reto era encontrar los fagos que atacarían la bacteria específica que estaba infectando a Isabel. Lograron reducirlo a 3. De regreso en Londres, la salud de Isabel se deterioraba rápidamente, pero repentinamente los resultados brindaron esperanza. Teníamos este cóctel de fagos en el laboratorio que cuando lo observábamos en la placa habían matado las bacterias. En ese momento solo quisimos seguir adelante y tratar de crear un tratamiento para ella. Tomó solamente 3 meses desde la conversación de su madre sobre fagos para Isabel para que ella recibiese su primera dosis. Su condición cambió rápidamente.
Parecía que de la noche a la mañana las cosas comenzaron a despejarse y a sanar. Era algo increíble. El caso de Isabel podría ser increíblemente significativo en la medida que los médicos advierten de una posible crisis global, el desarrollo de antibióticos resistentes a las bacterias. Necesitamos hacer los estudios. Necesitamos construir un banco de datos que nos permita entender por qué ciertos fagos funcionan para un paciente, pero no necesariamente para otro. Si logramos entenderlo, creo que tenemos la oportunidad de expandir este tipo de tratamientos. Isabel no está libre de bacterias aún, pero su recuperación ha sido extraordinaria. Hace un año la enviaron a casa a morir. Ahora regresó a la escuela, está aprendiendo a manejar, planea un futuro, celebra las pequeñas cosas del día a día que muchas veces damos por sentados. El año pasado estaba en el hospital y me perdí el cumpleaños de mi hermana. Este año yo preparé su torta. Científicos y médicos determinados, un tratamiento experimental, su familia y esa sonrisa en los momentos más oscuros lograron cambiar y muy posiblemente salvar su vida. Hay un arco iris en cada esquina. Phil Black, CNN, Foverson, Inglaterra. Bueno, qué interesante lo que acabamos de escuchar y ver, ¿no? Como dice Leslie, a veces es un poco marciano entender esto de los fagos, pero en breve contaremos con un especialista aquí en la Junta Médica para que nos pueda dar todos los detalles, ¿no?, sobre esta terapia experimental que se está desarrollando. Justamente la idea del fago es que tiene un material genético que se mete en la bacteria y en la bacteria lo que va a hacer es, o a la hora que se multiplica y permite que se rompa la bacteria, o también puede meterse en la zona de resistencia del antibiótico. O sea, hay muchas zonas, por eso que el colega decía ahí que habría que ver por qué algunos funcionan con uno, otros con otros, porque hay que ver pues en qué zona se va a meter para ver cómo va a funcionar. Muy bien. Más adelante, como les decimos, vamos a hablar con mayor detalle sobre los fagos. Vamos a la pausa aquí en Junta Médica, enseguida regresamos con los doctores porque hablamos del Parkinson. El Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento, es uno de los problemas neurológicos más comunes que se presenta en los adultos mayores, pero también puede aparecer en personas jóvenes, ¿no? No es lo usual, no doctores, pero se puede presentar. Justo comentábamos, ¿no?, en la pausa, el actor Jamie, ¿cómo se llama? Michael J. Fox. Michael, ¿no?, que es el de Volver al Futuro. A los 30 años fue diagnosticado con Parkinson. Sí. Doctor. Sí. Bueno, es una enfermedad pues que ataca más a las personas mayores y muy discapacitante. O sea, la persona tiene dificultad para movilizar sus manos, tiene dificultad para caminar y obviamente en los casos más avanzados inclusive un deterioro cognitivo, llegando hasta la demencia. Rita. La mayor frecuencia de la enfermedad de Parkinson es en mayores de 60 años, ¿no? Sin embargo, existe un 10% de casos en gente bastante joven, menos de 45 años, como en el caso del actor, que se lo diagnosticó a los 30 años. Pero el mayor porcentaje es en gente mayor de 60. Ahora, en gente joven se produce más que todo por factores genéticos, ¿no? Existe una herencia autosómica dominante, ¿no?, que hace que, por ejemplo, si yo tengo padres o madres o mis hermanos con antecedente de Parkinson, tengo 3 a 4 veces más riesgo de presentar la enfermedad, ¿no? Sí, los adultos mayores que vamos a ver usualmente caminan como robotitos, ¿no? Caminan mirando hacia abajo, sin mucho movimiento de brazos porque piensan que se pueden caer, y justamente es una de las causas pues, de caídas frecuentes que van a llevar a que los colegas de geriatría lo vean y comiencen a investigar y finalmente puede ser un Parkinson. Generalmente hay enfermedades autoinmunes, ¿no?, que se dice que afectan más a las mujeres que a los hombres. En el caso del Parkinson, la estadística es casi 50-50. Es más frecuente en los varones. En los varones. 1.5 veces más que en mujeres. ¿Y se sabe por qué, doctor? No. ¿Afecta más a los varones? No se sabe. Muy bien. A ver, el Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Es uno de los problemas neurológicos más comunes que se presenta en los adultos mayores.
Es una enfermedad crónica y afecta de diferente manera a cada persona que la padece. La evolución puede ser lenta en algunos pacientes y en otros puede evolucionar más rápido. Sobre todo en los pacientes donde inicia de manera más temprana. La evolución es mucho más severa, con problemas de rigidez que no les permiten movimiento y presentan caídas frecuentes. Cuando inicia de manera más precoz, la evolución es severa. Torpe, ¿sí? O sea, hay pacientes que pueden estar postrados en su cama sin poder moverse. Sí. En las etapas finales de Etapas la finales. enfermedad, sí. Rita. Sí, generalmente hay estadios iniciales o incluso hay síntomas que se presentan mucho antes de que la enfermedad se desarrolle con el temblor clásico, ¿no? Por ejemplo, la disminución del olfato, se llama hiposmia esto, y puede ser un signo prodrómico, se llama, cuando se presenta antes de que aparezca el temblor o la característica marcha a pasos cortos, ¿no? La rigidez. También puede haber problemas en el sueño. Hay algunas alteraciones de la conducta en el sueño, el paciente parece que viviera el sueño, sueños vívidos, presenta muchos años antes de que presente los síntomas clásicos, ¿no? El temblor y la rigidez. Si no es una enfermedad, como dice ahí, la claqueta fatal, lo que significa que el afectado no va a fallecer a causa del Parkinson. Pero lo que vemos es pues, que el paciente va a agarrar una taza y le tiembla, se le cae la comida, quiere agarrar, quiere escribir y no puede. Entonces comienza eso a limitarlo realmente. Entonces comienza a depender de muchas personas para que le den de comer, para poder ayudarlo a caminar, pero pues eso también va a hacer que el paciente pueda tener algún tipo de infecciones posteriormente, ¿no? Que están postrados, se pueden aspirar incluso. El paciente comienza a tener demasiada limitación. Sí. Doctor. Y posteriormente tienen dependencia para la movilización. Sí. Porque tienen que tener ayuda de algunos aparatos o de alguna persona que los lleve para evitar las caídas, ¿no? Claro. En estadios avanzados se produce la dependencia para actividades básicas, no necesitan ayuda para bañarse, para vestirse, para ir al baño. Hay problemas para pasar los alimentos, ¿no? Se atoran, tienen bastantes atoros con el agua, por ejemplo, y por eso recomendamos mucho que su dieta sea especial, como un tipo de papillas o echarles algunos espesantes a los líquidos o a los jugos a base de fécula de maíz, ¿no? Recomendamos Bien eso sentadito. bastante. Y bien sentados Bien sentado. para evitar los atoros. Tenemos ya, doctores, una consulta. Ivonne Guapaya, desde Jesús María. Tengo 64 años y soy diabética hace 2. Llevo tratamiento con insulina desde hace 6 años, pero en los últimos meses he notado que me tiembla la mano izquierda cuando levanto objetos pesados. ¿Esto puede ser un síntoma de Parkinson o se debe a la diabetes? Bueno, es una persona mayor. La característica de la enfermedad de Parkinson es justamente el inicio unilateral. Usualmente es una mano la que tiembla. Cuando ya tiemblan las dos, hay que dudar de que sea enfermedad de Parkinson, porque puede ser otro tipo de temblor debido a diabetes, debido a un temblor esencial que le llamamos, pero si ya tiene un temblor en la mano izquierda, hay que hacer algunos exámenes clínicos para que nos permitan diagnosticar. Puede ser el inicio de una enfermedad de Parkinson. ¿No? Y vamos a aprovechar porque decíamos que el temblor es uno de los síntomas, pero ¿qué otros síntomas pueden aparecer con esta enfermedad? Vamos a ver en la claqueta que va a venir a continuación. Ahí está. Temblor en manos, brazos, piernas, mandíbula y cara, rigidez en brazos, piernas y tronco, lentitud de los movimientos, problemas de equilibrio y coordinación, dolor, agotamiento, ansiedad y depresión. Y esos síntomas tienen, como le digo, la característica de ser de inicio unilateral. O sea, Usualmente un año ya tienen molestia solo en un lado. Al año siguiente ya se va bilateralizando. Y eso señala también estadios de la enfermedad. Pero siempre asociamos Parkinson con temblor, ¿cierto? Pero, por ejemplo, puede aparecer como primer síntoma los atragantamientos o los problemas para tragar la comida. Generalmente la disfagia, que es el problema para pasar alimentos, más bien es un marcador en estadios más avanzados de la enfermedad, ¿no? No es un síntoma inicial, no es lo más frecuente. Hablábamos de caídas frecuentes. A veces la persona no tiembla, pero se tropieza frecuentemente. El caminar despacito y lento también, entonces la lentitud, eso implica que hay Parkinson tremolantes, que se le llama, donde predomina el temblor,
y hay otros tipos de Parkinson rígidos akinéticos, donde es la lentitud del paciente, es la caída por pérdida de reflejos que hace que sea el inicio. Y está muy asociado este de tipo rígidos akinéticos a problemas de depresión. O sea, el temblor no siempre va a estar presente. Así es, puede Eso me no queda haber claro. temblor y tener una enfermedad de Parkinson. Ajá. Sí. A ver. Doctor, y el temblor es esencial para que las personas vean y lo puedan diferenciar, porque los adultos mayores también pueden tener ciertos temblores, entre comillas, normales. Sí, nos llegan a la consulta por temblor y dicen, me han dicho que tengo Parkinson. Entonces, la característica del Parkinson es unilateral. Un lado. En el temblor esencial que dice el doctor, es bilateral y muy fino, Sí. ¿no? Y está asociado de repente a otros trastornos, habría que ver a nivel hormonal, otros factores, ansiedad mismo que acelera que el temblor sea bilateral y muy fino. Y ese temblor no se debe a la enfermedad de Parkinson. Ok. Usted tocó algo muy importante, que es la depresión. Altamente asociado al Parkinson. Desde que saben su diagnóstico, Sus limitaciones. desde que saben su diagnóstico ya cuál va a ser mi futuro, qué va a seguir de acá. Entonces hay que hacer todo un consejo al paciente, un consejo familiar y seguramente tratar de combatir estos problemas que muchas veces a algunas personas les afecta más. Porque la enfermedad no tiene cura. La enfermedad no tiene cura y es una enfermedad Va progresiva. avanzando. Entonces, es un tratamiento muy parecido, digamos, comparando Alzheimer. Afecta al paciente, pero involucra a la familia, porque muchas veces esta persona es la persona que sustenta mayormente el hogar, ¿no? Claro. La depresión es bastante frecuente, hasta el 50% de pacientes pueden tenerla. Es importante, como menciona el doctor, tanto enfocarse en el paciente como en los cuidadores, que es la familia generalmente, cuando la enfermedad está avanzada, y a veces hacen sobrecarga del cuidador, se estresan, ¿no? Por el mismo ver a su familiar enfermo. Entonces, no solamente tratamos la depresión en el paciente con Parkinson, sino también en la familia, los Claro. cuidadores que están en contacto con él. Hace poco tuve un paciente que era un señor más o menos de 70 años, llevado por su hija, donde tenía Parkinson 8 años de evolución, pero cualquier cosa siempre le preguntaba a su hija, porque él ya no podía dar datos, se olvidaba, o sea, problemas de memoria. Iba al banco igual, ¿a qué he venido? ¿Qué voy a hacer? Estaba la hija ahí totalmente dependiente. Entonces se puede llegar a esos extremos como parte de la evolución de la enfermedad de Parkinson. ¿Se puede tener Parkinson y Alzheimer? También hay asociaciones, hablábamos de las demencias mixtas, puede ser Parkinson con Alzheimer, puede ser Alzheimer con enfermedades cerebrovasculares tipo infartos, sí puede haber una asociación. A ver, Sí, todo va a depender de la zona afectada finalmente. Así es. Claro. Sí, vemos acá que no existe ningún análisis específico o prueba de imagen para diagnosticar el Parkinson. El Parkinson básicamente es clínico, más... Es predominantemente clínico, pero ya la ciencia, la tecnología está avanzando, pero se hace con fines de investigación. Hay la tomografía por emisión de positrones que nos permite ya en los estadios leves o en la sospecha de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson de ver diferencias a nivel de ganglios basales y vamos a ver ahí la asimetría, que un lado está menos funcionante que el otro. Y eso hace porque la enfermedad tiene un inicio unilateral y eso ya está siendo demostrado. Incluso en nuestro medio se puede hacer. Eso quiere decir, tenemos en Perú ya ese tipo Ya de... tenemos, es caro, pero se puede hacer, pero sobre todo para los casos de difícil diagnóstico, en que estamos pensando en otras Para cosas. el diferencial. Entonces nos puede ayudar generalmente una resonancia magnética asociada a una tomografía por emisión de positrones. Porque a veces para el paciente no es suficiente, quizás lo que le dice el médico, necesito una prueba contundente. Sí, ¿no? y van de médico en médico. Me han dicho, yo no tengo esto. No creo que tenga. Sí, entonces es todo un problema educativo, ¿no? Claro. Ajá. A ver, más consultas. Flor Galoc. ¿Es recomendable tomar cloruro de magnesio? A mi papá le diagnosticaron Parkinson hace 4 años cuando tenía 49. Bueno, gracias a Dios la alimentación que tenemos es tan variada que en realidad no necesitamos ni vitaminas, no necesitamos ni calcio, ni magnesio, ni fierro, si es que nuestra alimentación sería completa, Sí. ¿no? Entonces, usualmente hay algunas sustancias como el magnesio que tienen otro uso, pero no está indicado para
prevenir o tratar específicamente el Parkinson. ¿Para qué sirve el magnesio? Porque mucha gente lo consume. Tiene múltiples usos, va a depender de su, digamos, de su composición, pero usualmente el magnesio en el sistema nervioso tiene un efecto, entre comillas, tranquilizante, ¿no? Tiene que ver con unas sustancias que es el GABA, las benzodiazepinas, y que más o menos tienen un efecto muy parecido, pero no tratan ninguna enfermedad, ni menos previenen ninguna enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Doctor, yo creo que lo que sí necesitamos es una vitamina, que es la vitamina O. Así es nuestra alimentación. Pero balanceada. Nuestra alimentación debería de ser la mejor. Y tenemos, gracias a Dios, por eso decía, en nuestro país de todo. Tenemos verduras, tenemos incluso la posibilidad de ir a comprar a ferias, a sitios donde hay buena verdura, y alimentarnos con alimentos que no requerimos prácticamente, si tenemos una alimentación balanceada, de otras sustancias. Claro, ¿no? Sí, doctora, ¿a usted le piden a los pacientes y le dicen que tienen Parkinson, qué cosa darle de comer? Sí, como les mencioné hace un momento, depende mucho del estadio de la enfermedad, ¿no? En estadios leves a moderados, la dieta, el paciente no va a tener problemas para pasar alimentos, entonces puede ser una dieta inicialmente completa, con todas las proteínas, carbohidratos, grasas que requiere su organismo, con fibra. Sí se recomienda bastante la fibra en el Parkinson porque hay bastante problema de estreñimiento, ¿no? El estreñimiento incluso es un síntoma no motor que se produce en la enfermedad. Por eso recomendamos entre 25 a 30 gramos de fibra al día, ¿no? Que proviene de los cereales, del salvado de trigo, entre otros, ¿no? También cuando la enfermedad ya está más avanzada, sí recomendamos que la dieta ya sea más de consistencia como una papilla o licuada, ¿no? Y agregarle los espesantes cuando es muy líquida para evitar el problema de los atoros, ¿no? Porque esto tiene riesgo de infecciones respiratorias, neumonías incluso, ¿no? Dentro de los vegetales hay el HABA, que tiene precursores de la dopamina. Entonces es importante, el haba sea verde, sea en caldos, y que se consume mucho en nuestro país. También. Y que se consume incluso en las pachamancas. Claro, el haba es uno de los precursores de tipo, digamos, de los vegetales que disponemos nosotros, ¿no? Claro, podríamos utilizarlo así como espesante. Como espesante. Un espesante para los pacientes. A ver, tenemos otra consulta. Johnny dice, ¿en qué grado de avance de la enfermedad se aplica el tratamiento con electrodos en el cerebro? ¿Se hace este tratamiento aquí en el Perú? Sí se hace en el Perú, el Seguro Social lo realiza, pero son para casos extremos, ¿no? Eso no se hace en cualquier persona, ni es la solución para la enfermedad, ni el tratamiento para la enfermedad. La enfermedad comienza de un inicio leve, tiene una forma de evolución muy lenta, pero ya cuando afecta a ambos miembros, cuando afecta que ya no puede caminar, cuando afecta la parte cognitiva, entonces la estimulación transcortical a través de electrodos que se colocan dentro del cerebro, ubicado con técnicas neuroquirúrgicas y neurofisiológicas para ubicar en el sitio exacto. Entenderán que el cerebro es una maraña de redes, de millones de redes que hay que, con determinados microelectrodos, ubicar los lugares o bien para estimular o bien para inhibir en el cerebro. Entonces queda bastante claro que la enfermedad de Parkinson tiene bastantes presentaciones, diferentes tipos de tratamiento. Mientras más leve, menos tratamiento; mientras más avanzado, más limitante el tratamiento, puede usarse esto de electrodos. Perfecto, entonces no todos tienen lo mismo, por lo tanto se requiere una evaluación bastante profunda por profesionales que son los colegas neurólogos y los colegas geriatras que van a ver a los adultos mayores. Muy bien, hacemos una pequeñita pausa en Junta Médica y ya regresamos con más. Paréntesis, ¿no? Con los doctores, enseguida vamos a regresar con ellos y seguimos hablando del Parkinson, pero antes queremos enseñarles, ¿no?, una nota muy interesante que ha realizado ahora con los bomberos. Sí, vamos a ver, porque cuando existe un incendio todo el mundo se altera, todo el mundo corre y nadie hace nada. Acá veremos algunos consejos para ver qué hacer en esta situación. Vamos a ver.
Junta Médica está de nuevo con los bomberos porque es importantísimo estar alerta y siempre preparado. Ahora estamos con Diego, que nos va a contar rápidamente qué es lo que debemos hacer en caso de un incendio, teniendo como escenario un lugar como este, un ambiente cerrado. Primero, nosotros tenemos que ser capaces de discernir si es que el incendio nosotros lo vamos a poder controlar o si es que necesitamos ayuda. Siempre es bueno igual llamar al 116 para que lleguen los bomberos y nosotros podamos verificar que en verdad ya está apagado y que no hay ningún otro tipo de riesgos. En el caso de que no podamos controlarlo nosotros porque es muy grande, por la gran cantidad de humo o por el material que se esté quemando, lo mejor es salir, marcar el 116 para que la central nos despache a nosotros y podamos llegar rápido. En el caso de que no podamos salir, que es lo complicado debido al, como te dije, al humo o al fuego mismo, lo más fácil y lo mejor para nosotros va a ser poder llegar hasta el piso, agachándonos, tratando de cubrirnos la cara con una toalla, un polo, alguna tela. Si es que está mojado, aún mejor para que pueda filtrar el humo y podamos tener un poco más de aire y que sea fácil respirar para nosotros. Tenemos el humo que va desde el techo hasta más o menos aquí. Este sería nuestro escenario. Con la toalla mojada o el trapo mojado que hemos conseguido, nos cubrimos nariz y boca y luego con 3 pasos comenzamos a avanzar y agachar. Luego de eso, una vez que salimos, que estamos afuera, hacemos la llamada al 116 para que puedan venir a ayudarnos, ¿no? Diego, ¿alguna recomendación importantísima? Lo primordial, principal es salir lo más rápido que puedas para evitar inhalación de humo, dejar todas las cosas que no puedas cargar rápidamente y tratar de sacar y avisarle a todo el mundo que salga y comunicarse con el sistema de emergencias. Perfecto. Con esto cerramos nuestra intervención con los bomberos para estar siempre alerta y siempre informado. Y eso es todo. Gracias. Ya lo saben, 116, los bomberos. Llamar rápidamente. Cuando comienza el incendio comienza a haber humo y el humo tiene CO2. ¿Qué va a pasar con el CO2? Se va a meter en los pulmones. Entonces el intercambio gaseoso que uno necesita diariamente se va a obstruir y lo que va a hacer que el paciente se va a comenzar a marear y va a perder el conocimiento. Entonces al salir rápidamente permite que una persona tenga menos probabilidad de aspirar este humo. Por eso que cuando salen y los ven afuera los pacientes, las personas le ponen oxígeno para ir contrarrestando esto. Claro, ¿no? Y una de las cosas importantes que dijo el bombero es que salgamos nosotros mismos, ¿no? Sin estar buscando las cosas, porque a veces no lo material nos tira más, ¿no? Y queremos de repente salvar a lo que tenemos ahí. Sí, y desafortunadamente por eso, uno busca, uno piensa así, pero de verdad la vida no tiene precio. La idea es agarrar, vemos un incendio, todas las personas que estamos adentro, salir rápidamente y de esa manera se puede incluso apagar más rápido para salvar las cosas, pero la vida es primero. Así es, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Cómo debemos evacuar durante un incendio, pero es importante también que siempre esté todo señalizado, ¿no? Sobre todo en los lugares públicos. Claro, para que la gente pueda salir rápidamente, incluso en la casa también para ver qué hacer, porque a veces ante un incendio, ante un sismo, uno no sabe cómo correr. No, la idea es tener, por ejemplo, en la casa, un lugar donde esté la llave de la casa, en un cenicero específico, en una mesita, para de tal manera uno salir corriendo y abrir la puerta y salir. Porque a veces comienzas, ¿dónde dejé la llave? Entonces tú dejas tu llave en una zona, puedes tener ya la gente preparada y salen más rápidamente. Muy bien. Cerramos paréntesis, ¿no? Con este pequeño bloque que realizó Aura con los bomberos. Vamos a seguir continuando hablando del Parkinson. Y antes de irnos a la pausa, ¿es posible que una persona pueda oler a otra y detectar que tiene Parkinson? Sí, justamente hay una nota de esto interesante, porque estas personas, aparentemente cualquier persona tiene un olor. Nosotros hemos perdido la capacidad, como los animales, de oler a otros animales cuando están, por ejemplo, en celo. Pueden saber que ya están justamente en época de procreación. En teoría, también debe haber cierto olorcito para cada enfermedad. En esta nota, aparentemente, una señora que tiene una súper capacidad para oler, sintió este olor diferente. Todavía eso está, pues, obviamente, para personas, pues, recontra especializadas en ese tipo de cosas que nacieron así, con ese don, y pudo determinar en varios pacientes quiénes tenían y quiénes no tenían Parkinson. Incluso había uno que no tenía Parkinson y posteriormente desarrolló la enfermedad. Muy interesante. Interesante. A ver qué opinan en la mesa nuestros doctores invitados. Después van a responder, no se preocupen. Vamos a la pausa y ya regresamos.
diagnosticar el Parkinson por el olor de la piel? Bien, cada persona tiene un olor específico. Hay algunas enfermedades que sí se siente un olor, ya cuando, digamos, determinadas sustancias no se elaboran bien, no se metabolizan bien. Por ejemplo, en las personas que tienen insuficiencia renal, en los pacientes diabéticos. En la enfermedad de Parkinson produce una seborrea en la piel, produce algunos cambios porque los cambios no solamente son de movimiento, los cambios también son cognitivos, los cambios también son vegetativos, tiene que ver con la salivación, tiene que ver con la piel y es muy probable de que la persona con enfermedad de Parkinson tenga un olor característico. El problema es con qué sensores lo detectamos. Eso. ¿No? Entonces, es un trabajo de investigación. Tan igual, por ejemplo, hay investigaciones para diagnosticar Parkinson con la lágrima, pero tienen que haber determinados equipos que detecten las sustancias en la lágrima y son evidencias científicas que existen. Entonces, el olor, que si una persona tuvo esa gran capacidad de un desarrollo extraordinario de la olfacción para poder detectar, es un caso muy anecdótico, muy particular, muy específico. Más bien los pacientes con Parkinson pierden el olfato, como dijo la doctora en los estadios iniciales. Interesante, ¿no? Bueno, realmente es particular, ¿no, Rita? Sí, bueno, el caso, bueno, fue un artículo, ¿no?, que se revisó sobre esto, de cómo una señora con una gran capacidad del olfato pudo detectar en su esposo el diagnóstico del Parkinson, ¿no? Pero en realidad solamente los cambios que se producen con la enfermedad, como el aumento de la producción de sebo, que se llama seborrea, puede producir un olor característico, pero es bastante difícil pues que se pueda detectar en todos los casos. Claro, ¿no? Porque incluso ella detectó la enfermedad en una persona que de momento no la tenía, pero que la desarrolló creo que años después. Sí, fue varios años antes, pero es el caso particular de ella, que tenía esa capacidad de olfato tan súper desarrollada, ¿no?, que puede hacer eso. Curioso. Es algo curioso en realidad. Vamos con las preguntas. A ver, del Facebook, Stephanie dice, ¿el uso de cannabis medicinal ayudaría a una persona con Parkinson? Y hay otra, a ver, relacionada. Luisa Bautista, mi papá tiene Parkinson y actualmente está con tratamiento del hospital. ¿Puede optar por la medicina natural o hacer ejercicio en casa? Bien, vamos a comenzar por la última. En realidad, los ejercicios son fundamentales. Se afecta el movimiento, por lo tanto, la fisioterapia es muy importante en la recuperación del paciente con Parkinson. Por ejemplo, lo mínimo, caminar y natación son las mejores actividades que podría hacer un paciente con Parkinson. Y en relación a la medicina natural, también, pero no dejar los medicamentos que toma. En algunos casos han dejado la medicación, han dado el tratamiento natural y han llegado pues en peores condiciones. Y en relación a cannabis, sí se está investigando, se usa sobre todo igual para los casos muy avanzados. Está aceptado, digamos, en el caso de alguna epilepsia refractaria al tratamiento, es decir, que no le hace nada a ningún medicamento, o para los casos de cáncer donde hay demasiado dolor y el aceite de cannabis puede ser una opción, pero nada más, no está aprobado para otras enfermedades. Entonces, en Parkinson, si es que se puede usar a nivel experimental, debe hacerlo un médico, y en pacientes fundamentalmente que tienen una enfermedad demasiado avanzada, no en los estadios iniciales. Rita. Respecto a lo que menciona el doctor, por ejemplo, en el Parkinson también se presenta dolor, ¿no? Existe dolor porque como hay rigidez muscular, genera dolor. Pero el uso del cannabis solamente está limitado para ciertas indicaciones, ¿no? Para lo que son náuseas y vómitos, pero en pacientes con cáncer o en casos de epilepsia, ¿no? Pero en realidad para el dolor por Parkinson no estaría indicado su uso, ¿no? Muy bien. Entonces la idea, doctores, es que hay un tratamiento determinado más ejercicios, de todas maneras. Y si alguien quiere agregarle medicina natural, le puede agregar, no cambiar. Pues si no, el tratamiento va a ser mucho más
va a ser mucho, el paciente va a avanzar en la enfermedad y después de tratarlo va a ser más complicado. Entonces, Mirta Castro de la Victoria nos dice, interesante, dice, a los 12 años tuve mal de Corea. Actualmente tengo 67 años y siento movimientos involuntarios en las piernas. ¿Puede ser Parkinson? ¿Cómo lo puedo tratar? Mal de Corea, a ver, primero. La corea en los niños es la famosa corea de Sydenham, producto de infecciones en la garganta. Es una reacción inmunológica. Al final, la persona tiene una serie de movimientos involuntarios en las manos, en la cabeza, etcétera, pero que usualmente es tratable. Es tratable. Actualmente tiene 67 años y siente recién algunos movimientos involuntarios en las piernas. Hay una entidad, un síndrome de piernas inquietas, que son un conjunto de enfermedades que son enfermedades neurodegenerativas. Habría que examinarla y ver si es ese síndrome de piernas inquietas o, en todo caso, puede ser que tenga algunos síntomas iniciales de Parkinson, pero en el Parkinson o en los movimientos involuntarios tipo piernas inquietas, el diagnóstico fundamentalmente es clínico. Si se va a necesitar otros exámenes, habría que ver para, según eso, iniciar o no un tratamiento. Entonces aquí, en vez de que pregunte cómo lo puedo tratar, primero es hacer Primero es el diagnóstico, claro. Un diagnóstico más preciso, según eso ya viene el tratamiento. A ver, más consultas. Lucy Trujillo, desde Trujillo, ¿los infartos cerebrales producen Parkinson? ¿La neuropatía diabética conlleva el Parkinson? En cuanto a los infartos cerebrales, existe un tipo de Parkinson, que es el Parkinson idiopático, digamos el primario, que es la causa más frecuente de parkinsonismo. Sin embargo, los infartos cerebrales pueden producir un Parkinson secundario, ¿no? Un Parkinson vascular se llama, que no sería la enfermedad idiopática, el Parkinson, por ejemplo, por causa genética, ¿no? Y, por ejemplo, ese tipo de parkinsonismo secundario a un infarto se puede tratar con medicamentos similares a la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero la respuesta no es tan buena como en la enfermedad de Parkinson primaria. Y en relación a la diabetes, igual puede causar problemas microvasculares que pueden llevar a microinfartos y producir lo que es un parkinsonismo, algo parecido al Parkinson, pero no la enfermedad de Parkinson. Es decir, pueden tener de repente un poco de temblor, pueden tener un poco de rigidez, pero mayormente no son enfermedades evolutivas, degenerativas como la enfermedad de Parkinson. Tampoco tiene cura. Tampoco tienen cura porque tiene la diabetes, claro, y tiene problema de multiinfartos. Patricia desde Surco nos ha llamado por teléfono y dice, mi mamá tiene 81 años, tuvo neuromoduladores hace 2 años, actualmente sigue con movimientos y rigidez. ¿Se puede tratar con cannabis? Ahora que está de moda, doctores, al cannabis le están achacando todo, es la panacea, pero realmente lo están usando básicamente en forma experimental, no hay todavía nada demostrado. Creo que programas como Junta Médica, que sirven justamente para educarnos, para educar a la población, con ciencia, con conocimientos científicos probados en el mundo, entonces tenemos esa obligación de señalar pues que el cannabis solo es para unos usos indicados, muy precisos que hemos señalado. A veces lo usan para problemas de conducta, problemas de agresividad, etcétera, etcétera. Eso dejarlo solamente para cáncer avanzado y para algunas enfermedades neurológicas muy avanzadas. Después no tiene indicaciones. El resto es solamente negocio. Entonces, primero, en el caso de Patricia, si tiene movimientos y rigidez, hay que ver de qué grado de movimientos de rigidez tiene y si es que tiene Parkinson o tiene algún otro problema. Porque no solo los problemas de movimiento y rigidez son Parkinson, pueden ser una serie de enfermedades. Entonces, básicamente requiere una, evaluación neurológica y según eso ver el tratamiento más adecuado. Ahora, pero ¿qué pasaría si Patricia decide automedicarse con este cannabis? Bueno, la automedicación puede llevar a otro tipo de problemas, ¿no? Puede estar enmascarando una enfermedad que puede tener una solución a través de otro tratamiento y la cannabis también tiene efectos, adversos. Bien. Raúl de Chorrillos dice, ¿cuál es su opinión sobre el producto glutatión?
glutatión que se utiliza en pacientes con Parkinson. Rita. Bueno, yo pienso que ahí se refiere al glutatión peroxidasa, que es una enzima que es de tipo antioxidante, ¿no? En realidad, el tratamiento del Parkinson ya está bien establecido y otro uso de medicamentos de tipo antioxidantes o neuroprotectores, en realidad solamente la selegilina sería como un neuroprotector, aunque incluso hay un poquito de controversia, ¿no? Este medicamento de glutatión en realidad no está probado como para tratamiento de Parkinson según los estudios, ¿no? En el mecanismo de la producción de la enfermedad hay una serie de mecanismos bioquímicos donde, como ha referido la doctora, los procesos oxidantes pueden llevar a una enfermedad no solamente de Parkinson, sino a otras. Entonces, de preferencia los antioxidantes, consumirlos de manera natural, que están en la alimentación a través de las verduras, ¿no? Entonces, la vitamina A, la vitamina C, etcétera, lo tenemos en nuestra alimentación y eso puede ser como preventivo, no es curativo. Y en relación al medicamento de la selegilina, incluso hay un medicamento que es la rasagilina, que es un derivado de la selegilina, que tiene efectos de algún modo neuroprotectores mínimos, pero que también lo usamos en los estadios iniciales de la enfermedad. En el Facebook nos escribe Raúl Detallos. Otra cosa interesante, doctor, mire, otro que le checamos también al estrés todo. Dice, ¿qué eventos o situaciones familiares, laborales, pueden desencadenar un episodio de la enfermedad de Parkinson en sí? ¿Qué opina, Rita? Bueno, en realidad que un factor estresante pueda desencadenar el Parkinson. El Parkinson tiene varios factores de riesgo, ¿no? Generalmente existen, por ejemplo, el antecedente de traumatismos cerebrales o el uso de pesticidas, algunas sustancias tóxicas. Pero un estrés, en realidad lo que podría desencadenar más es un trastorno de ansiedad que pueda generar un temblor, ¿no? Un temblor que podría simular un Parkinson, pero en realidad una enfermedad de Parkinson como tal, no, más que todo un trastorno de ansiedad con temblores, ¿no? O alguien con Parkinson quizás acentuar un poco más el síntoma en ese momento. Sí, obviamente. En primer lugar hay que evitar el estrés, porque el estrés nos condiciona a una serie de enfermedades, incluidas la hipertensión, la diabetes y otras de manera más directa, ¿no? Entonces, evitar eso como una forma de prevención. Muy bien. A ver, Fiorella Condori llamó desde Ica. Mi papá tiene Parkinson desde los 35 años. Se le cae mucho la saliva y está rígido. ¿Qué le puedo dar y cómo tratarlo? Muy bien. Ven, es un caso de una persona joven que ha desarrollado la enfermedad. Tiene 35 años, desde los 35 años. Probablemente ahora tenga 70 años, supongamos. Son 35 años de evolución. En esas etapas estamos en el estadio más avanzado, en el estadio severo, donde generalmente están postrados. Entonces, ahí fundamentalmente las atenciones de geriatría que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la movilidad del paciente, evitar que se aspire, evitar las neumonías, evitar heridas en la piel, entonces evitar básicamente las complicaciones. En cuanto a la medicación, habría que ver qué está recibiendo, en qué dosis y cómo se podría modificar. Claro, lo que habla que se le cae mucho la saliva es algo bastante característico en Parkinson avanzados, ¿no? Cialorrea se llama ese síntoma. La rigidez, como menciona el doctor, deberíamos ver, por ejemplo, el uso de la levodopa, que generalmente las dosis de los medicamentos en Parkinson a veces son hasta cada 4 horas, porque la duración del efecto termina mucho antes de lo habitual, que puede ser 6 horas, ¿no? Cuando ya está avanzada la enfermedad. Entonces habría que regular un poco la dosis de su tratamiento médico. Y lo otro sería las medidas preventivas si tiene problemas para pasar los alimentos por la cantidad excesiva de saliva, ¿no? La dieta papillada que les he mencionado, el uso de los espesantes, ¿no? Para ello, para evitar las aspiraciones y las neumonías incluso. ¿Y la medicación que le dan para la enfermedad no hace que deje esa que...? Por eso decía, va a depender de qué medicamentos y qué dosis se esté tomando. A veces hay problemas en la dosis, o dan dosis muy bajas
o dan en tiempos muy espaciados. Entonces, hay que ver eso para regular. Vamos ya con la última, Leslie. Mariel Romero dice, mi mamá tiene Parkinson y actualmente se medica con la pastilla Sulconar de 25 miligramos. ¿Qué secuelas dejan estas pastillas? Bueno, este medicamento es la levodopa, básicamente, que es el producto genérico, y las dosis son de 250 miligramos. De repente por ahí hay algún error, 200, 250 miligramos, y que suele tomarse, la forma de indicar es dosis bajas y va subiendo progresivamente en función del tiempo de evolución. Si estamos en un año de enfermedad, usualmente usamos dosis media tableta 3 veces al día, en algunos casos hasta 4. Cuando ya pasa de 1 año a 5 años, ya podemos usar incluso 3/4 de tableta o una tableta hasta 6 veces al día. Va a depender la gravedad. Entonces, va a depender, digamos, el estado y la dosificación que se le dé. Y vamos con la última consulta del día. Saúl llamó de Celurín. ¿Qué medicamento se le puede dar a una paciente en la etapa terminal? En la etapa terminal, para comenzar, yo creo que la doctora tiene mucho que hablar sobre esto, porque requieren una atención geriátrica muy especial. No solo se afecta el sistema nervioso, el movimiento, tiene que evaluarse todos los aparatos y sistemas y sobre todo las complicaciones que nos vienen en esta etapa terminal, que no necesariamente son directamente ligados al cerebro, sino a otras estructuras, claro, al aparato digestivo, al corazón, a los pulmones. En cuanto a la medicación, va a depender pues, si es rígido, si es tembloroso, para dar algún tratamiento específico, pero requieren todo un manejo muy integral del paciente con Parkinson. Claro, ya cuando estamos avanzando o hablando, perdón, de la etapa terminal, estamos hablando de los cuidados paliativos, ¿no? Llega un momento de la enfermedad donde el paciente ya requiere un equipo de cuidados paliativos, donde participamos un médico geriatra, un personal de enfermería, los cuidadores se capacitan y se entrenan, ¿no? Por ejemplo, la acumulación de salivación o la acumulación de secreciones respiratorias requieren medicamentos especiales para disminuir estas secreciones y evitar las complicaciones respiratorias, ¿no? Ya el paciente requiere una atención domiciliaria especializada por estos equipos de cuidados paliativos, que ya es en la etapa final de la vida, donde muchas veces requiere uso de medicamentos por vía subcutánea, colocación de ampollas y un seguimiento más estricto en casa, ya en el domicilio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debería hacer si está bajo el cuidado de un familiar? Si está bajo el cuidado de un familiar, bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia, yo trabajo en el Hospital Sabogal, tenemos un equipo de atención domiciliaria de cuidados paliativos, donde brindamos la atención en casa. Y en el caso, por ejemplo, de que el paciente requiera medicaciones en ampollas, entrenamos a la familia para la colocación de estos medicamentos. Lógicamente dejamos las vías colocadas, pero la familia se compromete mucho con la aplicación de los horarios de los medicamentos, también el uso de aspiradores de secreciones, porque a veces acumulan secreciones tanto salival como respiratoria y requieren estos aspiradores, o nebulizaciones en casa, y todo eso es entrenado a la familia. Y de moverlo de vez en cuando. La movilización la recomendación también fundamental es lo que dices, la movilización, porque una de las complicaciones mayores van a ser las heridas, las escaras, porque como son pacientes postrados, no se pueden movilizar y a veces son abandonados muchas horas por la familia, son dejados en una sola posición, y cuando uno va a verlos a casa, el problema principal son las heridas. Esas heridas pueden llevar a una infección, a una sepsis, y finalmente termina con el paciente. Entonces la movilización es sumamente importante, la alimentación, la hidratación. En algunos casos se tiene que colocar una sonda nasogástrica para poder darle la cantidad de líquidos y alimentos que requieren estos pacientes. Ellos ya por sí mismos no pueden... Se puede llegar beber a esos agua. estados, sí. Bien, Leslie. Sí, entonces hemos visto hoy día que los pacientes que tienen temblores pueden tener muchas enfermedades, una de ellas puede ser el Parkinson, se requiere una evaluación por un médico especialista, los colegas geriatras son los encargados de ver a los adultos mayores, los van a evaluar, los neurólogos van a ver la parte del movimiento y las alteraciones.
la gente que se preocupa de los tratamientos alternativos deben ser asociados al tratamiento que le van a dar y no deben preocuparse de efectos secundarios de la medicación porque para eso van a sus controles y los controles van a ver si se altera el hígado o el riñón, ahí lo van a ver. La idea es tratarlo siempre con la indicación del especialista. Muy bien, agradecemos a la geriatra Rita Abarca y también al neurólogo Danilo Sánchez por haber estado hoy aquí en Junta Médica y como Muchas siempre gracias. a mi compañero, ¿no? Leslie, aquí en la conducción. Mañana a las 9 en punto estamos de vuelta en sus pantallas.